Vámonos a ética ministerial. Vamos al capítulo 7 de lo que es ética ministerial. Está en lo personal, está muy bueno el tema de hoy. Y este tema, concluimos aquí esta parte, viene nuestro periodo de exámenes, y después viene el periodo del receso, y nos veríamos hasta enero, y ya vamos a entrar de lleno, ahora sí, con lo que es la ética ministerial. ¿De acuerdo? De antemano, gracias por toda su paciencia, ¿verdad? De haber esperado y escuchado y atender temas o puntos que no son muy ortodoxos en algunos casos, en el tema bíblico, pero que aguantaron. Felicidades por eso. Eso les va a dar puntos en su examen. Ok, vamos a ver el carácter cristiano. Yo quiero que consideremos 3 puntos antes de avanzar. El carácter cristiano. Lean conmigo Proverbios 23:7. Y dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Están de acuerdo? Eso dice la Biblia. Es decir, conforme piensa, conforme concluye, conforme razona, así es la persona. Entonces, conforme nosotros pensamos, así vivimos y hacemos. Medítelo un poquito. Conforme tú, al ver las acciones de las personas, nos damos cuenta cuál es su pensamiento, cuál es su interés, cuáles son sus motivaciones, etc. Aunque tenga un comportamiento, aunque tenga una facilidad de expresarse, de hablar, de su manera de vestir, pero al final del día, ¿verdad? Cuando vemos las acciones, esas acciones nos van a llevar a la forma en que viven, y la forma en que viven obviamente nos lleva a la raíz, que es la forma en que piensan, ¿no? Nuestros pensamientos son semillas que se convierten en acciones. Estoy más que convencido de eso. Y la Biblia también. Vengan a Romanos 8:29 conmigo y lean lo que dice. A los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Ahora lean conmigo Romanos 12:2. No vivan según los criterios del tiempo presente. Al contrario, ¿qué quiere que cambiemos? Cambien su manera de pensar, ahí está, ¿ok? Para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Entonces tenemos que entender lo siguiente: fuimos predestinados por Dios para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Esa es la voluntad buena, es la voluntad agradable y perfecta. Es decir, tomamos estos 2 textos y creo que tenemos el propósito universal del hombre. Ser predestinados, ser destinados. Dios de alguna manera nos conoció, ya nos revelará cómo es ese asunto. Nos conoció desde antes y dijo, ok, tú vas a hacer perfectamente una persona que puedes, con mi obra, vas a poder lograr obtener el carácter de Cristo. ¿Ok? Pero aquí es donde viene el trabajo, ¿no? Hemos tomado tiempo en estas 3 áreas de nuestra alma, ya que muchos piensan que palabras, y eso sí me interesa que lo veamos, como la mente de Cristo, o la palabra a semejanza de Él, o también frases que hemos escuchado como la estatura del varón perfecto, son otros aspectos y nada tienen que ver con el carácter o la personalidad. Y esto, el problema es que como resultado nos lleva a justificarnos, diciendo, son cosas psicológicas y nada que ver con mi fe. Es decir, cuando leemos la mente de Cristo o a semejanza de Él, la estatura del varón perfecto, no, es que esto es mi espíritu, es lo espiritual. Pero acabamos de leer en la palabra de Dios que fuimos, una vez más, Romanos 8:29, nos había conocido de antemano y hizo un destino en nosotros. Provocó un destino. Tú estás destinado a ser como su Hijo. Ok, ¿cómo voy a ser como su Hijo? Bueno, Romanos 12:2, que lo leímos también, nos dice, ¿cómo? Que no estemos siguiendo los criterios del mundo. Al contrario, dice, cambien la manera de pensar. Porque si ustedes cambian la manera de pensar, va a cambiar su manera de vivir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que adoptar para poder ser como Cristo? Su carácter.
cómo adoptamos el carácter es lo que vamos a ver hoy, ¿ok? Bien, vamos a ver el carácter. Ya vimos la semana pasada, adentramos un poquito al carácter y vimos lo que es. Ahora vamos a ver lo que no es y lo que sí es. Carácter no es la apariencia externa, ¿de acuerdo? Sino la realidad interna. Mediten en las palabras que están opuestas. Una es apariencia y otra es una realidad. Carácter no es la expresión de la mente, sino del corazón. Recuerden lo que decía, tal es el hombre en su corazón, así es él. Carácter no son las buenas ideas, sino la realidad de las acciones. El carácter no es algo que tenemos de una vez y para siempre. O sea, ya así nací y así moriré. El temperamento, recuérdenlo, es algo que está fuera de nuestro alcance. Nosotros no podemos hacer nada con el temperamento. Pero el carácter sí está en nuestras manos, el poder transformarlo. Y lo puse con letras grandes, y léalo conmigo. No en nuestras fuerzas. ¿Ok? No estamos hablando de que son mis fuerzas las que van a lograr esto en mí, pero sí está en mis manos, el cambiarlo, ya que es el esqueleto sobre el cual se desarrolla la personalidad. Este es el propósito de Dios, según Romanos 8:29 y también Romanos 12, que lo leímos, que nuestro carácter cambie de tal manera que refleje pues el carácter de Cristo, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver los ingredientes para lograr el carácter de Cristo. Antes de ver con detalle los ingredientes, yo quiero que analicemos estas cosas, que también son parte de, número uno, la fuente. ¿Ok? Vamos a ver la fuente. Los mandamientos de Dios expresan la naturaleza de Dios y son la base para los deberes morales. Por ejemplo, el atributo de Dios, el amor, se expresa en el mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Me doy a entender? Este mandamiento es la base objetiva para la generosidad, para la abnegación, para la equidad. Y también este mandamiento, el amor, nos ayuda a condenar lo que es la maldad subjetiva de avaricia, abuso, etc. Ok, voy a explicarlo un momento. Dios nos da un mandamiento. Y este mandamiento se va a convertir en una base moral, que ahorita lo vamos a ver. Y estos mandamientos que se convierten en bases morales son los atributos de Dios. Dios nos dice, ama a tu prójimo. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Ahora, la ventaja del amor es que el amor nos ayuda a lograr otros objetivos, que son la abnegación, que son la generosidad, porque si yo amo, me voy a abnegar. ¿Estamos de acuerdo? Yo quiero que estén todas las luces apagadas, ¿verdad? Pero bueno, por generar armonía, yo cedo, entro en un estado de abnegación. También el amor, el atributo del amor me da la oportunidad de ser generoso y también de ser equitativo. Pero a su vez, ese atributo me ayuda porque el atributo no es mío. ¿De quién es el atributo? ¿De quién? Ok, síganme por favor. El atributo es de Dios. ¿De acuerdo? Este es un atributo y lo vemos como un atributo objetivo. El amor. El problema es con el sujeto. La actitud subjetiva mía, por mi naturaleza, que es, soy avaricioso, soy abusivo, discrimino, tiendo a odiar. Entonces, ¿qué hace el objeto del amor? Rompe con la parte subjetiva mía. Esta es la fuente. Necesitamos entender perfectamente la fuente. Obviamente Dios, ¿ok? Hago una pregunta, pónganmela por favor, que es muy importante. ¿Algo es bueno porque Dios lo desea? Piénsenla. ¿O Dios desea algo porque es bueno? A ver Dios, ¿cómo está la cosa? Tú sabes que es bueno que yo me duerma a las 9 de la noche.
como es bueno que me duerma a las 9 de la noche, ¿tú lo deseas porque eso es bueno? ¿O porque tú deseas que yo me duerma a las 9 de la noche, lo convierte en bueno? ¿Cuál es el asunto? La respuesta es, en estas dos, es incorrecta. Ninguna de las dos son correctas. La respuesta correcta es que Dios desea algo porque Dios es bueno. Por eso es importante entender la fuente. ¿Me explico? Si la fuente dice algo, no dice algo porque eso algo es bueno. O sea, Dios no dice, mira, me encontré, esto es bueno para ti. No, porque Dios es bueno y al momento de soltarlo, eso es bueno. ¿Por qué? Por la fuente. ¿Me estoy dando a entender? Es muy importante entender esto. Vengan conmigo a Jeremías 2:13. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí la fuente. Y en este caso dice, soy la fuente de agua viva y lo que ustedes están haciendo es cavar cisternas que no retienen agua. Él está utilizando esta figura. En aquel entonces era muy común, no había tuberías, no había agua potable. Tuvieron que esperarse hasta los romanos que ellos generaran un sistema de irrigación. Pero el problema es que ellos cavaban un pozo y encontraban. Y si ese pozo empezaba a brotar agua, le llamaban una fuente de agua viva porque se tiraba y corría y corría y corría. Cuando el pozo se estancaba, decían, bueno, por lo menos ahí está. Pero en época de sequía, pues se bajaba el nivel. Entonces el Señor utiliza esa figura y Él está diciendo, yo soy la fuente de todo lo bueno. ¿Por qué? Porque yo soy bueno. ¿Ok? Entonces esto nos va a ayudar a entender bastante también de nosotros. Por esta razón es que Jesús reprende al joven y le dice, ¿por qué dices bueno? En algunas versiones ya ven, ¿por qué me llamas bueno? Hay una fuente, hay uno solo que es bueno, esa es la fuente. Entonces, insisto en esto, en entender la fuente, ¿ok? Número 2, otro ingrediente para poder prepararnos para asimilar y lograr el carácter de Cristo es la moral. ¿Qué es la moral? La moral es la naturaleza misma de Dios. Él es quien nos proporciona un punto de referencia objetivo para los valores morales, que es la norma o el patrón para medir todas las acciones y las decisiones. Ok. La moral, vamos a suponer que está aquí. La moral es la naturaleza de Dios. Dios no es la moral, es su naturaleza. Y esta se convierte en una medida, en un patrón, en un molde, para que en base a eso, entonces nosotros poder obtener de parte de Él valores morales o patrones para medir, ¿ok? Medir las acciones o medir las decisiones. Piensen en una familia. Aquí habemos diferentes naciones. Entonces, eso ya nos divide bastante. Pero aún como familia, yo veo que, bueno, Alfonso de Colombia, Oscarina de Venezuela, comparten nacionalidad, Carmen también, pero mi hermano Leandro, la misma nacionalidad, mi hermano Tony también comparte, pero Martín y nosotros compartimos la misma nacionalidad. O sea, somos mexicanos o lo que sea, pero aún así tenemos puntos de vista muy diferentes. Lo que para ella es bueno, a lo mejor para mí es medio bueno. Y a lo mejor para lo que para mí es bueno, ella lo considera malo. Entonces, ¿cómo corregimos esto? Necesitamos, una vez que tenemos la fuente, utilizar la fuente para poder utilizar esto como una medida para que se convierta en un patrón, ¿ok? En un estándar para que puedan medir mis acciones, mis pensamientos, ¿ok? O mis decisiones. ¿Vamos bien hasta aquí? Vamos a Deuteronomio 30:15. A ver si esto nos trae un poquito más de luz. Mira, es Dios hablando. Yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien. ¿Puse qué? Vida y bien.
Ahora, pongan atención. Pareciera que está hablando de un objeto. ¿Sí o no? La vida y el bien. Pero ahora a ese objeto denle personalidad. ¿Qué es vida? O más bien, la pregunta correcta es ¿quién? Estamos analizando, ¿ok? Entonces, ¿quién es vida? Jesús. ¿Quién es bueno según Jesús? Dios. Entonces, mira, pongo delante de ti hoy la vida y el bien. Me pongo yo. O sea, no está poniendo un valor moral. Está hablando de la moral, entiéndase. Pero Él es la fuente. Entonces, mira, pongo delante de ti la vida y el bien, pero también la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios y que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos. No le está dando opción. Tengamos cuidado. No le está dando opción. Le está diciendo, aquí está uno y aquí está otro. Pero lo que yo te mando es que ames a Jehová tu Dios y que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. O sea, hay quienes dicen, no, Dios es pro-choice, porque da uno o da al otro. No. No dice, yo te pongo la vida y el bien, pero también está el mal, la muerte y el mal. Lo que yo te digo a ti, porque te escogí, porque te hice libre, es que tú escojas el bien, porque te va a suceder esto. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos la moral, que es la medida. La moral no nos da opción. Entendamos eso con mucho cuidado. La moral no es una tarjeta que nos da a escoger entre, como decía Chabelo, ¿verdad? Entre la catafixia número A o la número 1 o catafixia número 2. No. La fuente nos ha dado una medida y nos dice, pongo delante de ti la vida y el bien. Es la fuente. Esto se va a convertir en tu medida en tu estándar. Entonces, si tú estás atendiendo la moral, esta te va a llevar a tomar buenas decisiones, esta te va a llevar a tomar buenas acciones. ¿Estamos definiendo un poquito mejor la moral? Bien, ahora vamos a la ética. La ética es la parte teórica y reflexiva sobre la moral. En otras palabras, es el porqué de la moral. En la Biblia van muy ligadas ambas, ya que Dios no siempre, pero casi siempre nos permite razonar el por qué hacer lo moralmente correcto. Es decir, no todo el tiempo, pero muchas veces Dios nos dice, quiero que hagas lo bueno, y nos dice el por qué. Honra a tu padre y a tu madre, y nos da el por qué. ¿Me explico? Entonces, tenemos que observar bastante en detalle este asunto de la ética. La ética es más que nada el estudio, es la parte teórica, es la parte donde vamos a ponernos de acuerdo, vamos a reflexionar sobre la moral. Entonces, la ética se utiliza en diferentes aspectos. Todo, óiganlo bien, todo y todos deben de tener una ética. Las empresas tienen ética, ¿sabían? Cuando ustedes van a estudiar medicina, existe la ética médica. Existe la ética de abogacía. Bueno, que la cumplan, ¿verdad? Es otra cosa. Pero casi todas las industrias, las empresas, crean sus normativas y crean sus éticas. Les pregunto, ¿la iglesia tiene ética? Piénsenlo. ¿Debería de tener o no debería de tener? ¿Ok? Una ética. Ahora, vamos al conocimiento. El conocimiento es la información adquirida de lo que es bueno y lo que es malo. Yo quería poner esta cita bíblica cuando habla acerca de Jesús, que dice que Él estará bajo cuidado hasta que sepa diferenciar entre la miel y la manteca.
hablando, haciendo referencia entre lo bueno y lo malo, hasta obtener el conocimiento. Mientras el ser humano no obtiene conocimiento, vive en estado de inocencia. ¿Qué pasa con estos personajes? Es una pregunta un poco complicada. ¿Qué pasa con los personajes que mentalmente no están bien, no funcionan bien, ¿verdad? Y no me refiero por ejemplo, a niños con síndrome de Down, porque ellos alcanzan una medida mental que les permite razonar entre lo bueno y lo malo. Pero hay aquellos que no tienen esa capacidad. ¿Qué pasa con ellos? ¿En qué estado viven? En el estado de inocencia. ¿Por qué? Porque no logra su mente llegar a ese estado de conocimiento, discernir entre lo bueno y lo malo. La diferencia del conocimiento y la sabiduría es que la sabiduría es la práctica del conocimiento. Cuando tú tomas decisiones éticamente correctas, cuando tú tomas decisiones moralmente buenas, entonces estás siendo sabio. Un doctor sabe que fumar es malo, sí o no. Pero si está fumando, ¿está siendo sabio? Pues no. Ahora, esto es duro, es pesado por lo que voy a decir. La mayoría de las iglesias, la mayoría de los cristianos no tienen nada de sabiduría. ¿Por qué? Pues simplemente porque no vivimos lo que predicamos, no vivimos lo que leemos, no vivimos lo que estudiamos. O sea, sabemos lo bueno y sabemos lo malo. Pero aún así, no practicamos lo bueno. Entonces, somos faltos de sabiduría. Vengan conmigo a Miqueas 6:8. Pero ya Dios les ha dicho qué es lo mejor que pueden hacer. Fíjense, nos dijo qué es lo que pueden hacer. ¿Se puede o no se puede? ¿Dios es mentiroso? No. Entonces, si Él dice que se puede, les pregunto, ¿se puede? Entonces, Dios ya les ha dicho lo mejor que pueden hacer y lo que espera de ustedes. Como sabe que pueden hacerlo, entonces lo espera. Ahora, recuerden, ¿quién es Dios según lo que estamos estudiando ahorita en los ingredientes? Exacto. Entonces, vamos a quitar la palabra Dios y vamos a poner la palabra fuente. Pero ya la fuente nos ha dicho, ¿ok? Ahora, ¿la fuente es buena o es mala? Es buena. Entonces, estamos viendo que dentro de la fuente nos está expresando sus atributos. ¿Cuál es el atributo de la fuente? ¿Es qué? Buena. Sígame, aunque parezcamos niñitos de escuelita. Ya la fuente nos ha dicho lo mejor, lo que pueden hacer y lo que espera de ustedes. Porque la fuente es buena, ¿ok? Dictamina lo que es bueno. Dictamina lo correcto. Y lo que es correcto para ustedes es lo siguiente. Es muy sencillo. Dios quiere, vamos al texto, ponme la pantalla. Dios quiere que ustedes sean justos. ¿Ok? Unos con otros. Entonces, también la fuente que es buena quiere que sean bondadosos con los más débiles. Y otra vez volvemos al principio. La fuente que es buena quiere, porque ustedes pueden, ¿qué es lo que espera? Que le adoren como su único Dios. Ven cómo el texto, no sé para ustedes, pero torna completamente otro ángulo, otro aspecto, porque ahora la fuente nos dice que sí podemos nosotros ser justos, porque la fuente es que, según, si quiere que yo sea justo, es la fuente que es, exacto. Si la gente quiere que sea bondadoso, ¿perdón? ¿Y qué dije? ¿La gente? Yo estoy pensando, yo tengo aquí la fuente. Si la fuente quiere que yo sea bondadoso, ¿por qué? Porque la fuente es bondadosa. Es básico, es muy, muy sencillo. Entonces, esto es lo que nos muestra estos principios, ¿ok? En cuanto a la fuente, en cuanto a la moral,
en cuanto a la ética. Vamos a ver cómo aplica y cómo se entrelaza todo lo que hemos visto. Vengan conmigo a Proverbios 2:1. Dice así: haz tuyas mis palabras, hijo mío. Y miren, guarda en tu mente que mis mandamientos. ¿Ok? Ahora, obviamente es el padre. Bueno, algunos creemos que es la madre, ¿verdad?, quien le está hablando esto. Y dice, versículo 2, presta oído a la sabiduría. ¿Qué dijimos que es la sabiduría? La experiencia, ¿verdad? Es la práctica. Entrega tu mente a la inteligencia, que es el conocimiento. Pide con todas tus fuerzas inteligencia y buen juicio. ¿Esto qué es? La ética. Y entrégate por completo a buscarlos, cual si buscaras plata o un tesoro escondido. 5. Entonces sabrás lo que es honrar al Señor. Entonces vamos a ver lo que es moralmente correcto. Descubrirás lo que es conocer a Dios, pues el Señor es quien da sabiduría, la ciencia, y del conocimiento brotan sus labios. Es decir, Él es la fuente. ¿Lo podemos ver? Muy bien. Ahora, estamos en el tema del carácter. Un carácter débil va a dar como fruto una personalidad débil. ¿De acuerdo? No estamos hablando de temperamentos. No estamos hablando de alguien tímido o alguien muy chispa, ¿verdad? Muy carismático. No, estamos hablando de la personalidad. La personalidad simplemente va a ser fruto del carácter y viceversa. Un carácter bueno va a dar como fruto una persona buena y también lo contrario. ¿Por qué? Porque el carácter es el fundamento sobre el cual todas las personas edificamos nuestras vidas y a través de ello, a través del carácter y de edificar, edificamos también la de nuestras familias, nuestras organizaciones y de la sociedad. ¿Qué es lo que estamos viviendo en estos días? Un reacomodo, un reajuste de carácter a nivel social. ¿Por qué? Porque se está reajustando la ética, se está reajustando la moral y todo esto viene a dar. Pero nosotros vamos a continuar viendo el molde del carácter según Romanos 8:29. Hay un molde en Romanos. Pregunto, cuando Dios dijo a nuestra imagen y semejanza, ¿a qué pensamos que se refiere? Piénsenlo un momento. Imagen es la representación visual o mental que se tiene de un objeto, de una persona. ¿Ok? Tú te imaginas, piensa en alguien. Piensen en su mamá o en su papá, o en su hermano o en su hermana. Y ya tienen en su imaginación la cara de alguien. ¿Ok? El término tiene también la connotación de parecido, semejanza o apariencia. Entonces a eso se está refiriendo. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere formar? Cuando dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza, no solamente se refería a los atributos. ¿Cuáles son los atributos? Dominio, ¿verdad? Creatividad, reproducción, el juzgar, el tener el carácter moral, tener la capacidad de decir esto sí y esto no. Eso es lo que describe Génesis. Pero no solamente era eso. También se está refiriendo, ahora con lo que leemos, que Dios quiere formar en nosotros el carácter de Cristo. Romanos nos lo dijo, 12:2. Pero lean conmigo Efesios, casi para concluir, y ya de ahí entrar a algunas preguntas o comentarios. En Efesios 4:22, miren lo que dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos. 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. 24. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Observen 3 cosas. Están marcadas: despojados, renovados y vestidos. Esto quiere decir que la formación del carácter de Cristo es un trabajo entre Dios y el hombre, es compartido. Dios dice, yo voy a poner mi trabajo. ¿Cuál va a ser tu trabajo, Dios? Yo me voy a convertir en la fuente.
Yo voy a ser la fuente. ¿Cuál es la característica de la fuente? Si tú vas, ¿qué vas a encontrar? Lo sacas, ¿verdad? Y le sacas y sigue saliendo. Esa es la característica de la fuente. No es echarle monedas, ¿eh? No es eso. La característica de la fuente es que te da. Entonces, Dios dice, yo voy a hacer mi trabajo. Mi parte es, yo soy la fuente. Yo me voy a convertir en el modelo, yo voy a ser el estándar, yo voy a ser el punto de referencia. No sé si recuerdan, hace mucho compartimos un video de precisamente hablando de la moral, se ocupa un punto de referencia. Los de Miami dicen, voy a bajar a Boynton. Los de Boynton dicen, voy a bajar a Miami. ¿Cuál es el punto de referencia? Bueno, a mi punto de referencia es que Miami está al sur y Boynton está al norte. A eso es a lo que yo me refiero, ¿verdad? Pero ¿qué podríamos decir, por ejemplo, de Norteamérica y Argentina? ¿Quién está arriba o quién está abajo? No lo sabemos, porque ambos estamos sujetos a un núcleo, y este núcleo que sostiene la Tierra está sujeto en el espacio, y en el espacio no hay un arriba, no hay un abajo, no hay un este, no hay un oeste. ¿Qué utilizamos como referencia? Pues la referencia que podemos utilizar es el sol. Entonces, ¿se fijan? Necesitamos estar buscando referencias. Pero el sol no nos dice lo que es adentro, afuera, arriba, abajo. Estamos perdidos. Necesitamos un punto de referencia. Entonces, Dios se convierte en la fuente, en el punto de referencia, y dice, de aquí parte todo. ¿Qué es lo bueno? Pues veme a mí. Yo soy lo bueno. ¿Cuál es mi atributo? Amo. Yo soy amor, sí, entonces amar es bueno. ¿De acuerdo? Ok, pero tienes un atributo. Esa es la venganza. Tú dijiste, es mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Sí, porque como soy la fuente, tengo la capacidad de recompensar, porque yo soy fuente. Tú no eres fuente. Tú no tienes. ¿Tú puedes dar vida? ¿Puedes dar muerte? No, no puedo. Entonces no es la fuente. Yo sí. Entonces yo por eso puedo retribuir. Lo que tú haces se llama pecado. Se llama ir en contra de tu prójimo, no amarlo, etc. Entonces de ahí podemos sacar todo un análisis, todo un rollo. Pero para poder entender mejor el texto, sobre todo el punto en que la formación del carácter va a ser un trabajo compartido, va a ser mitad y mitad comadrita. ¿Ok? Lean conmigo el texto en la versión traducción al lenguaje actual. Creo que lo tenemos por ahí. Muy bien. Léalo conmigo. Y miren cómo lo dice Pablo, en nuestras palabras más entendibles. Por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Esa era su ética. Generaron una ética y la ética les dio una moral, una forma de conducta, una aplicación a lo que consideraban. Usted debe de cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para este propósito, para ser como Él. Entonces, esto es lo que empezamos a ver, y hasta el próximo bimestre, entonces sí vamos a empezar ahora sí a ver todos los atributos de lo que es el carácter de Cristo, la fuente, y vamos a ver qué tan cristianos somos, y vamos a ver el texto que dice, mas vosotros tienen la mente de Cristo, ¿en qué nivel estamos? Amén. ¿Preguntas, dudas, quejas, sugerencias? Déjeme revisar aquí. Si alguien tiene una pregunta que haya escrito, bueno, gracias, ya Cristóbal puso. Dejen también, yo les pongo el mío. A ver si está aquí. Es que no lo he puesto aquí. No, bueno, entonces luego lo hacemos. No hay preguntas. Déjenme checar acá. Sí. Es sobre el canon. ¿Qué? Ajá. Eso es una pregunta sobre el canon. Ok. Dice entonces que la Biblia es el compendio de 66 libros clasificados en 9 grupos con su composición literaria. Después dice también que fueran parte del canon bíblico se antepusieron 5 principios. Ajá. Entonces menciona grupos y principios. ¿Estos grupos y principios fueron creados por el hombre o puestos por Dios? Grupos y principios. Bueno, estamos hablando, los grupos es un trabajo de los hombres. ¿Ok? ¿Me pones el gráfico ahora sí, otra vez? Ahora sí que ya nos vamos a mover un poquito de
de tema. Si hay preguntas, escríbanmelas, por favor. Las personas, ok, cuando ya empezaron a formar la Biblia y cuando la Biblia se empieza a clasificar en grupos literarios, es cuando se toma la decisión de ver qué cosas clasifican a los libros. ¿Este libro de qué habla? Hechos, ¿no? Porque recuerda, lo vimos ahí, antiguamente se veían solamente 3 grupos: las escrituras, la ley y los profetas. No era un asunto literario, ¿ok? Ese asunto literario ya es en la época moderna. Ellos dicen, ok, vemos que tenemos libros diversificados. ¿Qué hacemos? Bueno, pues vamos a darle su aspecto lingüista y vamos a darle también su aspecto clasificado PG-13 o mature o qué sé yo, ¿no? R, etc. Entonces, así como clasifican las cosas, clasificaron los libros. Y dijeron, este libro, ¿cuál es su esencia? ¿De qué nos está hablando? Pues de la historia de Israel. Entonces es un libro histórico, ¿ok? Esto no es un asunto de Dios. Detrás de todo lo que ha sucedido con la Biblia, estarás de acuerdo conmigo, está Dios. Detrás de todo eso. Perdón. En algunas veces, muy marcado, en algunas veces como que dice, a ver, yo aquí voy a tomar la dirección. Síganme aquí, hagan esto. Pero en otras, muy, muy discreto, como que casi nada más dando su opinión. En este asunto de los temas de grupos literarios, es un asunto de los hombres, ¿ok? En el tema de clasificarlo como principios, también fueron los líderes religiosos, los líderes espirituales. Se juntaron y dijeron, ok, ¿qué es lo que vamos a considerar como cosa divina o cosa falsa? Entonces son de ellos, pero detrás de ellos está el Espíritu de Dios. Siempre detrás de ellos. Por ejemplo, uno de los libros... No fue una orden directa de Dios, no. Pero recuerda que, como lo hemos visto en las clases pasadas, son inspirados, son soplados por Dios. Yo estoy convencido que las ideas de estos hombres, este hombre francés y el otro, no me acuerdo si era inglés, no recuerdo, necesitaría revisar bien en mis apuntes. Yo estoy convencido de que también fueron inspirados por Dios a hacer eso. La idea fue una idea magnífica que ahora nos ayuda muchísimo, ¿verdad? Para tener el tipo de libro que tenemos. El que se haya ocurrido a otro decir, voy a poner mapas. El que otro diga, no, también yo voy a poner un abecedario o voy a poner un diccionario. O sea, todas esas cosas, yo estoy convencido en lo personal que detrás de todo es Dios inspirando esas muy buenas ideas, ¿verdad? Haciendo eso porque definitivamente son de gran ayuda. El término de definir los libros de manera literaria también es muy bueno porque nos ayuda a nosotros, a todos, a aprender juntos o a enseñar en un aspecto también diferente, ¿verdad? Hay gente que no le interesa en lo mínimo la historia, para nada, ¿verdad? A mí, yo me acuerdo que de chavo no me gustaba nada. Después me empezó a llamar la atención. Hoy me considero más interesado. Como que hay algo que me llama más la atención a entender ahora sí la historia mundial, ¿verdad? Entonces, hay gente que no le llama la atención, pero hay otros que sí. Entonces, la Biblia ha sido un gancho muy fuerte el aspecto histórico. Hay gente que es muy analítica y que dice, no, yo quiero razonar las cosas, quiero entender las cosas, y cuando se topan con libros sapiensales, con libros de la conducta, de la moral, etcétera, les llama la atención. Hay gente que es muy músico, muy artista y todo ese rollo, muy poeta y todo ese asunto. Entonces ven este compendio de libros y les llama la atención. Entonces, la Biblia abarca todo. Por eso, del término Biblia, que lo habíamos visto hace tiempo, biblos, significa, en algunas traducciones le llaman el libro de los libros, ¿verdad? Es el libro que contiene todo lo que tú necesites. En la Biblia encuentras de todo. No sé si respondo la pregunta, pero no, una orden directa de Dios, oigan, quiero que hagan esto, no. Pero sí creo que fueron inspirados para eso. Ok, vamos a orar y darle las gracias a Dios por eso. Padre, te damos gracias. Es una oportunidad que hemos querido aprovechar de juntos aprender
y entender un poco más de tu palabra. Nos vamos con esto. Tú eres la fuente. Eres la fuente, eres de donde brotan todas las cosas. Y tú como fuente vemos que eres bueno, que eres justo, tierno, amoroso, misericordioso. Entonces, eso nos lleva a nosotros a entender el propósito, según tu palabra. Fuimos creados para imitarte. Fuimos creados para ser como tú. Ayúdanos a ser amorosos, misericordiosos. Ayúdanos a obtener carácter. Y que este carácter que hemos visto, que no son cuestiones de pensamientos, son cuestiones del corazón. No son cuestiones de una apariencia. Son las raíces en nosotros. Y sobre todo, entender que carácter no es otra cosa más que la coherencia entre lo que pienso y entre lo que hago. Oramos, Señor, por nuestro carácter. Oramos, Señor, para que estos mandatos que son tuyos a través de Pablo, los pongamos en práctica. Borremos el cassette. Que nos despojemos del sistema del mundo, de lo que opina, de lo que piensa, de sus conceptos, sus leyes, sus normas, y que podamos vivir bajo las tuyas. Oramos, Señor, no solamente por conocimiento. Creo que tenemos bastante conocimiento y tú esperas ahora de nosotros la respuesta, sabiduría, la práctica, la vivencia de lo bueno. Te damos gracias, Señor. Oramos por cada hermano, cada hermana, cada alumno que han estado, Señor, atendiendo estas clases. Oramos, Señor, para que les guardes, les sanes, les des paz, les des fuerza, les ayudes en sus dificultades y les des descanso. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.